Juana Tabor. Capítulo 10. El nuevo Santo Imperio. Desde hacía medio siglo, el Kaiser de la Gran Alemania había ido redondeando su mapa. Su poder se extendió desde el mar Báltico hasta el Adriático y alcanzó el Mar Negro. Y cuando murió el rey de Suecia y de Noruega sin herederos, los escandinavos ofrecieron la corona del doble reino al Kaiser, quien la entregó a su nieto, el joven Otón. Para rehacer el imperio de su lejano antecesor, Otón I, emperador de Alemania en el siglo X, faltábanle algunos pedazos del mapa europeo, principalmente Italia y su imperio. Tentación vana y peligrosa que el viejo monarca ahuyentó de sus noches de insomnio, porque hubiera sido exponerse a traicionar al emperador romano Carlos Alberto, cuya amistad le había servido en sus planes. Tenía en cambio otra ambición que acariciaba como la idea de un desquite contra el más pequeño de los reyes de la tierra desde el punto de vista de la extensión de sus dominios, el Papa. El pastor Angelicus seguía reinando en la Roma Vaticana, y la supervivencia de su minúsculo reino era un milagro en medio de tan grandes naciones y de los trascendentales cambios que había sufrido el mundo político. Alfredo Enrique no quería morir sin ser consagrado emperador por la mano misma del Papa, a fin de justificar sus conquistas ante los ojos del universo, porque el vicario de Cristo en la tierra era la mayor autoridad moral que reconocían los hombres. Y una vez consagrado por el Papa, ambicionaba extender su imperio sobre las almas de sus súbditos, reasumiendo las atribuciones de los Otones y Enriques de la Edad Media, que se inmiscuyeron en el gobierno de la Iglesia hasta que los contuvo la mano enérgica de Gregorio VII, aquel famoso monje Hildebrando. El actual señor de la Alemania osaba renovar así en el siglo XX la antiquísima querella denominada de las investiduras, que tuvo por actores principales a Enrique IV de Alemania y a Gregorio VII, el cual obligó al emperador a ir en pleno invierno descalzo a pedirle perdón a la pequeña ciudad italiana de Canosa. El Papa perdonó al emperador, mas no duró mucho la paz. Enrique era joven y orgulloso y se rebeló de nuevo, y como no pudiese doblegar la voluntad indomable de Gregorio, lo hizo deponer del trono pontificio por un conciliábulo de obispos alemanes e italianos que eligieron un antipapa, el monje Guiberto, quien adoptó el nombre de Clemente III y se instaló en Roma, donde coronó emperador a Enrique IV. A 1000 años de distancia, el nuevo señor del Sacro Imperio Germánico había repasado los dramáticos capítulos de aquella historia vieja y releído el discurso con el que Gregorio VII acogió al mensajero que le llevó la noticia de que lo habían despojado de la tiara. Hay en ese discurso un párrafo misterioso y terrible que dice así: ahora, cuando el precursor del anticristo se ha levantado contra la Iglesia, debemos ser dulces y prudentes. Tuvo entonces el Papa una visión profética y vaticinó algo que no era para cumplirse inmediatamente, sino 1000 años más tarde. Dios lo sabía. Pero Alfredo Enrique I sentía a través de 10 siglos el ardor de fuego de aquella expresión, precursor del anticristo. Intolerable afrenta que deseaba borrar obteniendo que otro papa lo consagrase en Roma, desmintiendo así la profecía de Gregorio. Hasta entonces el pastor Angelicus se había negado dulce y tenazmente, sin dar pretexto a rupturas, y no le quedó al emperador más esperanza de lograr su propósito que la muerte del viejísimo rey de la Roma Vaticana y la elección de otro papa que sí se dejara manejar por él. Pero él mismo era tan viejo
que ya no podían quedarle muchas ilusiones de sobrevivirle. Un día no lejano también él moriría, dejando su enorme imperio a su heredero. Otón, su nieto nacido en Vilna, la antigua capital lituana, mozo de 23 años, era un lobezno arisco, al cual había hecho coronar rey de Escandinavia para adiestrarlo en el arte de gobernar. Aquel mancebo disoluto, a los 18 años se había casado con una princesa polaca, a los 20 la había abandonado y vivía a su antojo sin ley ni rey. De atezado color, alto, membrudo, flaco, de barba roja, que le invadía las sienes y las orejas, de perspicaces ojuelos, emboscados detrás de las cejas hirsutas y amarillas, bravo, fortísimo, insaciable. Otón inspiraba miedo a cuantos lo trataban, desde su indefensa mujer que temblaba oculta en algún rincón del palacio hasta su poderoso abuelo. El día en que el emperador muriese y él quedase dueño de 20 naciones con 2 millones de kilómetros y 30 millones de soldados, ¿qué pasaría en el mundo? Otón efectivamente creía ser un soberano destinado a hazañas portentosas. Cierto monje griego se le presentó un día con las Sagradas Escrituras en la mano y le dijo que el profeta Isaías, en el capítulo 41, anunciaba sus futuras victorias, y le leyó estos versículos que llenaron de furia las venas de aquel joven. Que las islas se callen delante de mí. Las islas han visto y han temido, y los extremos de la tierra han temblado. Del norte despertó uno y vendrá. Del nacimiento del sol llamará en mi nombre, y hollará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Y así el joven rey de Escandinavia aguardaba la hora de su estrella, maldiciendo el tiempo que perdía. En la primavera de 1993, el viejo emperador volvió a montar su caballo de guerra. Los pobres príncipes modernos están condenados a no ser nunca originales, porque no hay locura ambiciosa que no haya sido cometida 20 veces por sus antepasados históricos. Acababa de morir Juan IV, rey de España, hijo del tercero que llevó ese nombre, en quien se restauró la monarquía española después de la guerra civil más sangrienta y gloriosa que hubiese presenciado la humanidad. Juan IV murió sin sucesión y surgieron multitud de pretendientes, entre ellos uno que a la vez pretendía la corona de Francia como descendiente de Carlos de Berwick, duque de Alba y conde de Chambord. El gobierno francés intentó la repetición de una historia vieja, la de Felipe de Anjou, impuesto rey de España por su omnipotente abuelo Luis XIV bajo el nombre de Felipe V, y ofreció al conde de Chambord aquel trono vacante para que dejara en paz a la agitada República Francesa. Enrique de Berwick aceptó la propuesta, renunció al problemático trono de San Luis y marchó a Madrid, precedido por 20 divisiones francesas que afianzarían en sus sienes la corona de San Fernando. El viejo Kaiser, aburrido de pasearse por las enarenadas callejas de sus jardines de Potsdam, mientras la primavera llenaba de pimpollos sus rosales, al recibir aquella noticia pensó que no debía permitir que la península ibérica quedase bajo otra influencia que la suya. Sobre su escritorio había un tablero con 8 botones, que marcaban 8 caminos hacia todos los rumbos de la Rosa de los Vientos. Bastábale apretar uno de esos botones para que al instante la previsora y ordenada máquina de guerra del Santo Imperio se moviese en determinada dirección. Oprimió sin titubear el botón que decía Francia, y esa misma noche 20.000 tanques alemanes cruzaron el Mosa y ocuparon sus principales cabezas de puente. Francia no tuvo tiempo de pedir ayuda a los aliados, que tampoco estaban dispuestos para prestársela. Inglaterra se hallaba en plena revolución. Su rey,
Jorge VII agonizaba y su heredero, un niño de 12 años, apoyado por el Parlamento, tropezaba con la oposición de la alta banca. Los financieros le oponían un rival, el joven duque de Kensington, nacido en Palestina, nieto de aquel que abdicara el trono en 1966, y se casó en Oriente con una opulenta muchacha judía. Sostenían los de este partido que el acta de abdicación presentada al Parlamento fue falsificada y por lo tanto era nula. Si el entonces rey no adujo esa nulidad para conservar su trono, fue debido al romántico amor que lo enajenaba, pero aquella falsedad no podría destruir el derecho de sus sucesores. La discordia entre el Parlamento y los financieros se transformó en guerra civil. Tanto el país de Gales como Escocia se pronunciaron por el príncipe niño nacido en Londres. Pero una parte de Inglaterra, especialmente las grandes ciudades y regiones comerciales, reconocieron al de Kensington. Rusia, o mejor dicho, Satania, no se hallaba en mejor situación como para auxiliar a nadie. Su emperador, nieto de aquel Yagoda a quien Stalin fusiló en 1938, acababa de perder las 3/4 partes de su imperio, los 16,5 millones de kilómetros que constituían la Rusia asiática. Chris, un tártaro analfabeto y bárbaro, ex acróbata que había trabajado en los circos del mundo entero, encabezó en Asia una revuelta, y después de asesinar a todos los funcionarios europeos residentes en los dominios asiáticos de Satania, seguido por una horda de centenares de miles de jinetes, se proclamó Gran Khan de la Siberia independiente, cuya capital fijó en Tomsk. La ansiedad de Yagoda fue impedir que el incendio cruzara los montes Urales e invadiera la Rusia europea, donde él afirmaba los restos de su poder, envenenando a 99 sospechosos cada día. En esta situación, la República Francesa no tuvo más remedio que renunciar a sus propósitos y consentir que se coronase rey de España a Manuel V, rey de Portugal, que unía así, bajo un solo cetro, la península ibérica como en los tiempos de Felipe II, con una doble capital, en Madrid, en Lisboa. Alfredo Enrique anunció que deseaba vivir en paz sus últimos años, y que para ello era indispensable restablecer la monarquía de Francia. Apoyó al conde de Chambord y logró sentarlo en el trono de San Luis. El único que hubiera podido resentirse habría sido el emperador romano Carlos Alberto, pero sopló a su oído palabras ambiciosas. Tú que disfrutas las conquistas de tus antepasados, ¿quieres pasar a la historia con las manos vacías? ¿Qué has ganado por tu parte? ¿Qué tierras nuevas legarás a tus sucesores? Ahora el Kaiser le interesa que su aliado, el emperador Carlos Alberto, agrande sus dominios, porque ha encontrado una forma romántica de incorporarlos a los suyos. Es la siguiente. Carlos Alberto no tiene hijos varones. Tiene 3 hijas mujeres, a quienes las leyes del Imperio Romano vedan el acceso al trono. Clotilde de Saboya la mayor es, a los 18 años, un portento de gracia y de virtudes. En ella ha puesto los ojos el Kaiser y piensa presentar el negocio a Carlos Alberto de esta manera. Dame la mano de Clotilde, tu hija mayor, para Otón, rey de Escandinavia, mi único heredero, y toma tú mismo todas las tierras que desees, inclusive lo que queda de Francia. Yo estaré contigo. Seguramente estas palabras conmoverán al joven emperador, mas el Kaiser adivina que su respuesta será así. Tu nieto Otón es casado, no puede tener otra esposa. Y él replicará, el Papa anulará ese primer matrimonio. Ya des cuenta que su nieto no vacilará en abandonar a su legítima esposa, que no le ha dado descendencia, y también que vencerá la resistencia del Papa. Y si a pesar de todo el pastor Angelicus hallara en su viejo corazón la misma indomable energía de todos los papas,
que se han opuesto al divorcio de los reyes, desde Hikmar en tiempos de Lotario hasta Pío VII en los tiempos de Napoleón I? Sería un obstáculo, piensa el Kaiser, pero no sería así por muchos años. Pío XII tiene más de 100 y no tardará en morir, y entonces él hará que se repita la vieja historia de otro emperador alemán, Otón III, que designó él mismo a Bruno, hijo del duque de Carintia, quien tomó el nombre de Gregorio V y fue el primer alemán que haya sido consagrado papa. En aquellos siglos, en la elección de los papas, intervenía el pueblo y los príncipes. Él haría que volvieran esas costumbres abolidas sabiamente por la Iglesia. Si Pío XII muriese, haría elegir a un cardenal alemán y del nuevo papa obtendría la anulación del primer matrimonio de su nieto. Una vez instalado éste en Roma como esposo de la futura emperatriz romana, ¿quién lo expulsaría? ¿Qué fuerza ni humana ni sobrehumana podrá impedir a la muerte de Carlos Alberto la restauración del Imperio Romano Germánico bajo el cetro de Otón V? Carlos Alberto era joven y emprendedor, y antes de que el Kaiser le sugiriese la conquista de los territorios donde se pone el sol de Italia, había sentido la ambición de arrojar 50.000 aviones sobre las tierras donde nace: Sofía, Belgrado, Atenas. Desde el Adriático hasta el mar de Azov, desde el Danubio hasta el mar Egeo, todo el oriente cayó en su poder sin que los que allí gobernaban pudieran resistirle. Carlos Alberto en pocos meses volvió a su capital con la triple corona de Bulgaria, Rumania y Grecia, regiones que muchos siglos antes pertenecieron al Imperio Romano. Carlos Alberto tenía otra ambición que le tocaba más de cerca. ¿De qué valía su imperio si dentro de Roma, su propia capital, había otro rey también con triple corona? No seré yo nunca rey de las almas, como aquel viejo indefenso y moribundo. Era tiempo de contar cuántos cardenales respondían al emperador de Alemania y al de Roma para elegir un papa cortado a su gusto, sin esperar que la muerte los librara de aquel eterno Pío XII. La muerte no les dio tiempo, mas fue la de ellos. Ese año, en 1993, súbitamente murieron ambos emperadores, uno de viejo, el otro en lo mejor de su edad a causa de un accidente de aviación. El nuevo emperador Otón V se condolió del infortunio de las 3 princesas hijas de Carlos Alberto. Se fue a Roma, se instaló en el Quirinal y dijo a Clotilde la Mayor: si quieres ser mi mujer, serás emperatriz del mayor imperio de todos los siglos. Tú eres casado ya, le contestó Clotilde, no importa, el Papa anulará mi matrimonio. Estoy harto de esa mula polaca que no sabe tener hijos. Y si el Papa no anulara tu matrimonio, me casaría lo mismo. Yo no, respondió la princesa, y le volvió la espalda. Pero Otón V, instalado en el Quirinal, aprisionó a la joven y llenó de tropas la península. También a él le gustaba repetir la historia hecha por otros reyes y emperadores, y dijo a Margarita, la segunda de las hijas de Carlos Alberto: si quieres ser mi mujer, serás la más gloriosa emperatriz del mundo. No quiero, respondió la princesa, tú eres casado. Entonces Otón V habló a la tercera de las princesas, Ágata, que no tenía más de 15 años y era ambiciosa y locuela. ¿Quieres ser la más poderosa emperatriz del mundo? Sí quiero, contestó la muchacha. Y se casaron en Roma con la bendición de un obispo luterano, porque el Papa no consintió en separar lo que Dios había unido.
El casamiento ocurrió a finales del año, cuando según los sagrados y misteriosos libros de la Cábala, ya existía en alguna parte del mundo un joven que sería el anticristo. ¿Dónde vivía? Era la pregunta de todos. De Otón V, dueño y señor del Santo Imperio Romano Germánico, que tenía 2 capitales, Berlín y Roma, dijeron algunos que debía de ser el anticristo. Y él mismo por su parte sentía en sus venas furores satánicos, pero era feo e hirsuto como un lobo. No puede ser el anticristo, explicaban los exégetas, porque el mayor enemigo de Cristo será el mancebo más hermoso que hayan visto las estrellas. Apasionadas discusiones se abrieron en todo el mundo acerca de la personalidad del anticristo y de la posibilidad de que aquellos años fueran los últimos para la humanidad. Muchos creían ya inminente el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, y como el labrador que espía los brotes de la higuera para saber si está próximo el verano, ellos espiaban en la tierra, en el cielo y en las almas las señales que el mismo Jesús dio de su segunda venida, a fin de que se encontraran preparados. La restauración de Jerusalén sería una de esas señales, porque estaba escrito que su destrucción duraría hasta que se cumpliese el tiempo de las naciones, es decir, que si alguna vez se restauraba el templo y el trono de David, sería cuando la humanidad estuviese tocando los umbrales del Apocalipsis. Un astrónomo anunció, y no fue creído, que se produciría una extraña conjunción de astros, tal como aquella que en los comienzos de nuestro planeta hizo variar en 23 grados y medio el eje de la Tierra con relación a la eclíptica. El nuevo fenómeno ocurriría en el año 2000. La Tierra recobraría su posición primitiva, lo cual introduciría un trastorno apocalíptico en su estructura. Aunque la gente se mofó de eso como de un desvarío, muchos matemáticos se pusieron a calcular de qué modo cambiaría la posición de las aguas en la hipótesis de que ocurriera semejante rectificación del eje de la Tierra. Y se publicaron libros explicando cuáles naciones quedarían sumergidas y qué mares u océanos se convertirían en tierra firme, qué volcanes entrarían de nuevo en actividad y qué ríos se agotarían como menguados arroyos en tiempos de sequía. De dónde nació la costumbre de preguntarse unos a otros en qué lugar del mundo instalarían sus moradas. Pero había otras 2 señales bien manifiestas en los libros santos que deberían cumplirse antes del fin. Primeramente, la reunión de todos los judíos en una sola patria. Luego, su conversión a la fe de Cristo. Su libro sagrado, el Talmud, afirma en 3 pasajes que el mundo no durará más de 6.000 años, como una representación de los 6 días que Dios trabajó en hacerlo, ya que 1000 años a sus ojos, dice la Escritura, no son más que un día. Aquí discutían los intérpretes católicos si la conversión de los judíos se realizaría antes o después del anticristo. Cierta opinión, apartándose de antiguas interpretaciones, afirma que tal conversión solo tendrá lugar después del anticristo, puesto que primeramente los judíos lo recibirán como al Mesías, prestándole adoración. Su desengaño y su conversión en masa, según estos intérpretes, solo ocurrirá cuando el hombre de pecado sea vencido y aniquilado por Cristo. Pero estaba escrito que la Iglesia Católica, que ha salido victoriosa de tantos cismas, aún tendría que sufrir la abominación de la desolación, o sea, una apostasía casi general, y la adoración del anticristo en el templo mismo de Dios, postrera y segura señal de los últimos tiempos. Entonces los hombres, despavoridos, verán encenderse en el cielo la cruz del Señor y al Hijo del Hombre llegar sobre las nubes con gran poder y majestad a juzgar a los vivos
y a los muertos. Capítulo 11. La muerte del Papa. Una tarde, en la segunda semana del cálido mes de Beadar, el 13º del año, correspondiente al febrero antiguo, en esa hora triste en que las iglesias se llenan de sombras, Fray Plácido ascendió una gastada escalera de ladrillos buscando a Fray Simón, que se encerraba en el coro para tocar el órgano. El superior de los gregorianos era un músico excelente, mas ponía en sus ejecuciones tal diabólica vehemencia que daba escalofríos, por lo cual irritábale que lo escuchasen y hasta lo había prohibido. Pero aquella vez Fray Plácido creyóse autorizado a violar el mandato. Mientras se aproximaba oía aquellos compases de la marcha fúnebre de Beethoven que hacen pensar en el ruido de las rótulas que golpearán la tapa de los féretros en el día de la resurrección. No se amedrentó y empujó la puerta con osadía. La Radio Vaticana acababa de propalar una grave novedad. El Papa Pío XII, el pastor Angelicus, anunciado por San Malaquías, había muerto a los 116 años. Según esta profecía, que unos miran como inspirada y otros como apócrifa, tras el pastor Angelicus no habrá más que 6 papas. Luego la humanidad entrará en su grandioso final con la parusía, esto es, la segunda venida de Cristo al mundo. Ahora se reuniría el cónclave para elegir al sucesor, a quien le correspondía el lema de pastor et nauta, pastor y navegante. Puesto que no quedaban muchos años hasta el 2000, en que algunos piensan reinará el anticristo, era de imaginar que los 6 papas últimos desaparecerían poco después de consagrados. En la historia eclesiástica hay ejemplos de pontífices de brevísimo pontificado, sin contar algunos de ellos: Esteban II en el siglo VIII, Juan XV en el siglo X, Celestino IV en el siglo XIII y Urbano VII en el siglo XVI, que murieron a los pocos días de ser electos sin llegar a consagrarse. 11 no alcanzaron a reinar un mes, y son 44 los que no llegaron al año. Podría pues ocurrir que en el breve lapso que faltaba se sucedieran 5 o 6 papas. Después de pastor et nauta vendría flor florum, flor de las flores. Según los intérpretes de la profecía, el reinado de ambos sería un corto tiempo de penitencia, para que los católicos se preparasen a las últimas persecuciones y a la victoria definitiva. Durante ese tiempo, el catolicismo penetraría en las más hostiles y cerradas regiones de la tierra y de las almas, y empezaría la conversión del pueblo judío, anunciada por San Pablo con palabras que encierran una promesa magnífica. A flor florum le sucedería el anunciado así, de medietate lune, de la media luna, en cuya época se alzaría un antipapa, origen del gran cisma, pronóstico seguro del fin del mundo. Tal vez el lema significaría el apogeo del nuevo imperio de la media luna. Si se piensa que esta profecía data del siglo XII y que hasta ahora parece haberse realizado puntualmente, el anuncio de un resurgimiento de Mahoma, enemigo de Cristo, ha de inquietar a las almas, porque vaticina un período de espantosas persecuciones. Los últimos 3 papas desaparecerían vertiginosamente. Uno de ellos, de labore solis, del trabajo del sol, sería asesinado
por orden o por mano del anticristo, y durante 3 años y medio la iglesia perseguida se refugiaría en los desiertos. Los cardenales lograrían reunirse en Jerusalén y tras un laboriosísimo cónclave elegirían al penúltimo de los papas, probablemente un judío convertido, cuyo lema en la profecía es de Gloria Olive, del esplendor del olivo, en cuyo tiempo se consumaría la conversión de Israel. La alusión al olivo, símbolo bíblico del pueblo hebreo, robustece la idea de que este papa será de estirpe judía. Para aquel entonces estarían ya sonando las campanas del año 2000. El anticristo, señor del mundo entero, verá de pronto una colosal rebelión de naciones en los tiempos del último papa llamado por San Malaquías Petrus Romanus, o sea, Pedro II. Este presenciará la aparición de la cruz luminosa sobre el campo de Armagedón y la derrota del anticristo, a quien el Señor aniquilará sin golpe de armas, solamente con el soplo de su divina boca. Todas estas visiones se presentaron de golpe ante la imaginación de Fray Plácido. La Radio Vaticana había transmitido un detalle de especial interés. El Papa había muerto con la pluma en la mano, acabando de firmar 2 decretos. Por uno de ellos rechazaba la constitución de los caballeros templarios. Por el otro, aprobaba una nueva orden religiosa, la de los ensacados limosneros, cuyas acciones son todas una oración impetrando el segundo advenimiento de Cristo a fin de merecer la corona que el apóstol anuncia estar reservada para todos los que ansíen su venida. Tan absorto se hallaba en su música el superior que no sintió llegar a Fray Plácido. Este no le habló de pronto, pues advirtió que la iglesia no estaba totalmente desierta. Un fantasma, evocado por aquella música infernal, se movía cerca del presbiterio. Ya en otra ocasión, mientras Fray Simón tocaba el órgano, vio aquella misma sórdida figura que desapareció al extinguirse las notas. Aquella primera vez, el superior le había preguntado con alarma: ¿Ha visto vuestra reverencia algo? Sí, padre, he visto un viejo de barba amarilla. El superior hizo una mueca de fastidio y murmuró entre dientes: siempre esta música de Beethoven me evoca a Sameri. ¿Quién es Sameri? El superior no contestó. Fray Plácido, picado en su curiosidad, se encerró en la biblioteca y leyó viejísimos libros en latín hasta que dio con una explicación que podía ser una historia o una leyenda. ¿Ha visto vuestra reverencia algo? Sí, padre, he visto un viejo de barbas amarillas. El superior hizo una mueca de fastidio y murmuró entre dientes: siempre esta música de Beethoven me evoca a Sameri. ¿Quién es Sameri? Pero el superior no contestó. Fray Plácido, picado en su curiosidad, se encerró en la biblioteca y leyó viejísimos libros en latín hasta que dio con una explicación que podía ser una historia o una leyenda. Sameri se llamaba el judío que en el desierto fundió el becerro de oro adorado por los israelitas. Moisés lo condenó a peregrinar sin descanso hasta el advenimiento del Mesías, y así vivió el desventurado en Jerusalén bajo el nombre de Cartolífax, como prefecto del pretorio cuando el proceso de Jesús. Vio a la madre del divino Rabí, a varios de sus discípulos y al mismo Rabí, quien le dirigió
una tierna mirada que conmovió al antiguo fundidor de metales, pero no lo convirtió. Cuando al siguiente día, el viernes de la crucifixión, hallándose a la puerta de su casa, pasó Jesús ensangrentado y cubierto de sudor con la cruz a cuestas y le pidió un sorbo de agua, Cartolífax se lo negó para no comprometerse. Y Jesús le dijo: anda, anda, hasta que vuelvas a verme pasar. De ese modo, según aquella vieja historia, el infeliz Sameri andaría hasta la segunda venida de Cristo. Fray Plácido tocó en el hombro al superior y sucedió como la otra vez. Al apagarse las notas del órgano, desapareció el hombre de barbas amarillas. El fraile pensó que eso era signo de los últimos tiempos, conforme a aquellas palabras del profeta Joel: los viejos tendrán visiones. Se limitó a balbucear: reverendo padre, el Papa ha muerto. Fray Simón de Samaría se levantó con presteza y sus ojos alucinados vieron 1000 cosas que los ojos piadosos y opacos del viejo no verían. Se acordó de que el futuro Papa le correspondería el lema pastor y navegante, es decir, que podría ser que llegase a Roma del otro lado del océano. Vio las circunstancias en que iba a realizarse su elección. Un viento de rebeldía contra la Iglesia azotaba fieramente al mundo. La barca de Pedro el pescador parecía a punto de hundirse. Una gran esperanza había en ciertas naciones católicas. En otras se alentaba la ilusión de que para salvarse era necesario aliar el espíritu del Vaticano con el de la democracia. ¿Quién sino el Papa lograría hacer esto? ¿Y quién sería el Papa? En otros tiempos los papas no siempre fueron elegidos de entre los cardenales. Salieron del clero sin púrpura y alguna vez en la antigüedad ni siquiera fueron sacerdotes, como San Fabián en el siglo III o Juan XX en el siglo XI, que fueron promovidos al papado siendo laicos. ¿Quién era, hacia fines del siglo, la mayor figura de la Iglesia? ¿Quién gozaba de mayor gloria y popularidad en el mundo entero que el superior de la orden gregoriana? El superior quedó pensativo. Iría a Roma, dejando aquel Buenos Aires que le daba la impresión de un enorme desierto. Hacía 2 semanas que le había llegado un film de Juana Tabor con este melancólico mensaje: adiós. A punto de recibir el bautismo y la comunión de manos suyas, debo alejarme. No me pregunte a dónde voy ni si volveré. Piense que soy menos que una hoja seca en alas de un huracán. Después de tan misteriosa despedida, le llegó otra pequeña lámina. Metióla en su radio y escuchó lo siguiente: anoche soñé con usted. Lo vi en un convento vacío. Usted fue el último en salir y cuando salió ya era tarde. No bien recibió esta fonocarta el fraile, que tenía un hangar sobre los techos del convento y en él un avión, lo puso en marcha y voló hacia Martínez. Llegó a la hora en que el sol poniente envolvía en suntuosa y melancólica púrpura los viejos troncos, por entre los cuales había paseado tantas veces conversando con ella. Los criados le dijeron que la señora se había ausentado como solía, sin avisar a nadie, en un avión especial que volaba en la estratosfera y que, marchando con la velocidad de 1200 kilómetros por hora, era capaz de dar la vuelta al mundo en poco tiempo, en menos de 2 días. No supieron informarle nada más y lo dejaron sumergido en su soledad y amargura cerca de la ventana donde florecía aquel rosal que una vez dio rosas para su misa. No pudo resistir a la tentación de conocer el aposento de Juana Tabor,
y penetró con paso de lobo. Tenía la garganta seca y el corazón palpitante. Vio la cama de ella, de plata, con pies de ébano labrados como las patas de un chivo, y con pezuñas de rubíes conforme al ritual de la magia negra. Y él pensó que durmiendo allí, Juana había soñado verle abandonar un convento vacío, demasiado tarde, y como un niño que pierde todo lo que lo amparaba, se arrodilló junto al lecho, sollozando sobre un extremo de la blanca almohada. A través de sus labios convulsos escapábanse frases entrecortadas, una mezcla repugnante de teología y erotismo. Oh amor religioso y sacerdotal, fundamento de mi vida interior y apostólica, Cristo nos ama y Él ha merecido para mí en la cruz el que yo pueda amarla a ella con tanta pureza, a pesar de hallarme al lado de su lecho virginal. Lloró convulsivamente y luego, dulcificada su congoja, se durmió con la frente en el suelo larguísimas horas. Volvió al convento a la madrugada del día siguiente y abrió con su llavín la pesada puerta y nadie le escuchó. Una vez en su celda, buscó su cuadernito y llenó algunas páginas con expresiones desilvanadas que se referían unas al torrente que ya rugía en su sangre, otras, como de costumbre, al gobierno de la Iglesia. ¡Qué jornada y qué noche! Como Jacob, hasta el alba he luchado con el ángel y he prevalecido. Ha sido una de las grandes fechas de mi vida. Los antiguos patriarcas se habrán estremecido en sus tumbas. Las profecías se han cumplido. Bronce derretido corría por mis venas. Oh mi Dios, cuántos siglos han pasado sobre mí durante esas pocas horas. Vuelvo a mi celda con la conciencia tranquila, porque estas angustias físicas y morales son fecundas para la Iglesia de Jesucristo. Meses atrás, al confesarse con Fray Plácido, éste lo había puesto en guardia precisamente contra esa mortal quietud. A vuestra reverencia lo tranquiliza la paz en que queda su conciencia después de estas cosas. ¿Cree que esto es señal de que Dios aprueba su conducta? Más bien debería alarmarse de esa calma parecida a la del mar muerto. El remordimiento y el bochorno que sentimos tras de una culpa son una gracia que el Señor concede al pecador humilde y que suele negar al teólogo soberbio que busca argumentos para justificar sus pecados. Por eso rezamos tantas veces aquel versículo del Salmo 140: no permitas que mi corazón se deslice a palabras maliciosas, buscando excusas para mis pecados. Desde ese día, Fray Simón no volvió a confesarse ya nunca más con Fray Plácido. En vez de buscar otro confesor en alguno de los sacerdotes que vivían ocultos, como en las catacumbas, acudió al obispo Monseñor Bergman, antiguo fraile excomulgado que se había hecho sacerdote constitucional, jurando fidelidad al gobierno anarco-marxista de Buenos Aires. Monseñor Bergman escuchó la confesión del gregoriano y derramó sobre su conciencia el bálsamo de estas palabras: dé gracias al Señor porque lo ha encontrado digno de una alianza mística. Una amistad semejante no puede existir sino con una mujer providencial y milagrosa. El corazón de vuestra paternidad es el mayor milagro de este siglo. Siga siendo sacerdote y emplee sus fuerzas en modernizar a la Iglesia romana, para que su conciencia sea comprendida por los que ahora querrían ser sus jueces. Fray Simón se levantó del confesionario lleno de bríos y confirmado en su pasión. Esa noche su cuadernito recibió esta confidencia: a pesar de cualquier cosa que ocurra, quiero permanecer siendo sacerdote de la Iglesia Católica, donde está mi grandioso destino,
Nada puede conmover mi fe y mi amor por esta iglesia, más grande que los que la gobiernan, más fuerte que los que la defienden y que es dueña del porvenir, aunque le arrebaten el presente. Y a renglón seguido, esta declaración llena de turbios anhelos. Juana Tabor, sin dejar de ser virgen, ha engendrado un hombre que soy yo. Pero yo engendraré un mundo nuevo, la nueva Jerusalén de las almas, en que serán verdad las palabras del Señor: mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué ocupaciones eran las de Juana Tabor, que de repente le arrebataban hacia los más escondidos rincones del mundo? Negocios, tal vez amoríos. El corazón del desventurado se encogía a este pensamiento. ¿Qué sabía él de Juana Tabor? Puesto que hasta ignoraba el lugar de su nacimiento. ¿Sería Chile, como ella afirmaba riendo, o Tartaria, como parecían denunciarlo sus ojos verdes, ligeramente oblicuos y en forma almendrada? Se resolvió, pues, a irse inmediatamente a Roma, donde ya su nombre resonaba con insistencia, sin que nadie supiera quién lo había lanzado. Antes de meter en su maleta su cuaderno de apuntes, escribió estas líneas: la iglesia romana es un edificio demasiado estrecho para hacer entrar en él a la humanidad, demasiado pequeño para que en él pueda caber un alma libre. Nuestro amor, si lo conservamos puro, es una base de piedra en que descansará la nueva Jerusalén. Una gran luz práctica ha descendido hoy sobre mí. Siento que a pesar de todos los abusos y de todos los excesos, es en la Iglesia Católica donde debo permanecer. Solamente allí podré realizar mi obra por la Iglesia Universal y por la Iglesia del Porvenir. Y si el Espíritu Santo no desciende al corazón de los que han de elegir al sucesor de Pío XII, comenzaré yo solo en mí mismo el perfecto reino de Dios.